soy Sebastián Navarrete, representante de Tienda Tu Mundo Pet, y hoy vamos a hablar de cómo identificar un buen alimento para peces. ¿Un misterio en el acuarismo? Claro que sí, ya que siempre cuesta saber por qué debo elegir este alimento y por qué no debo elegir este otro. Antes de entrar en el tema principal, vamos a conversar de cuáles son los problemas causados por una alimentación deficiente. Y la literatura nos explica que hay 3 patologías que son de exclusiva responsabilidad de una mala alimentación. Por una parte tenemos la micobacterosis, también tenemos agujero en la cabeza, conocida como examita, y por último la enfermedad de la línea lateral. La micobacterosis, también conocida como la tuberculosis de los peces, se contagia a través de la ingesta de alimentos vivos, como el tubifex o larvas de mosquitos, que hayan sido expuestas a estos patógenos. Es decir, que hayan sido capturados en un ambiente poco controlado, como puede ser un estanque, un tranque de agua, y ustedes se los den a sus peces de acuario. Aquí existe una alta posibilidad de poder contraer esta enfermedad. Por otro lado, se ha descubierto que se puede contraer a la hora de comprar alimentos mal envasados, reenvasados, en descomposición o vencidos, ya que al momento de abrir un alimento y no preservarlo de una manera correcta, se empieza a formar humedad dentro de los alimentos, o sea, comienza a aumentar la humedad dentro de los alimentos, en donde se pueden alojar estas bacterias, terminando por contagiar a tu pez al momento de alimentarlo. Como pueden ver en las imágenes, se aprecia una parte más oscura dentro del pez, la cual señala que hay ya muerte celular de la dermis, también conocido como necrosis. En la foto central podemos ver esa pelusa blanca sobre el tejido muerto, en donde se empiezan a alojar otras bacterias y otros patógenos, contaminando más al pez. Y en la tercera foto de la derecha podemos ver cómo ya existe desprendimiento de las aletas y un encogimiento de ellas. Estos 3 signos son característicos de la tuberculosis de los peces. Otro signo común de una mala alimentación son los agujeros en la cabeza, también conocidos como examita. Antiguamente se creía que la examita era producida por un protozoo que se alojaba en las zonas con mayor grasa de la cabeza, pero actualmente se sabe que pertenece a una carencia de minerales en su alimentación. Se da principalmente en los peces cíclidos y, como pueden apreciar en las fotos que pusimos a su disposición, son agujeros de forma irregular. Si bien esta enfermedad no provoca la muerte del pez, sí provoca que se alojen patógenos en estos orificios y se cree una infección bacteriana. Además tenemos la enfermedad de la línea lateral. Esta enfermedad no la van a ver en los peces de agua dulce, ya que es exclusiva de los peces marinos y se debe a una carencia alimenticia general. Otros signos causados por una alimentación deficiente son el adelgazamiento de tus peces, la descoloración, peces más propensos a enfermedades, mayor suciedad en el agua provocada por hojuelas o gránulos de baja calidad, mayor fecas en tus peces y por último una muerte más temprana de tu pez. Entonces, ¿en qué nos debemos fijar a la hora de comprar un alimento? Todos los alimentos para mascota, por normativa, deben entregar en algún lugar de su etiqueta el análisis garantizado y su composición de ingredientes. El análisis garantizado nos dice la verdad. Y esto es porque nos entrega una información garantizada de los nutrientes específicos, como es la proteína, la grasa, la fibra, la humedad y la ceniza. Estos 5 elementos son muy importantes. De la proteína y la ceniza vamos a hablar más adelante. Sobre la grasa, debemos mencionar que actualmente se sabe cuál es el porcentaje indicado para cubrir la necesidad energética de tus peces. Sobre la fibra, es inevitable que los alimentos tengan fibra, ya que se ocupa para aglutinar el pellet o la hojuela. Sin embargo, se sabe también que la fibra de origen marino es de mayor aceptación para tus peces, no así la de origen terrestre, como la levadura, la cebada y la soya.
La humedad nos indica la cantidad de agua que tiene el pellet. Antes de enfocarnos en la proteína y la ceniza, queremos compartir este estudio que se realizó en la Universidad de California. Este estudio quiso descubrir cuál es la nutrición más adecuada para cíclidos africanos juveniles y cómo afecta su dieta proteica y los niveles de energía en el crecimiento y en la condición de su hígado, ya que sabemos que todos los excesos, como los de la grasa, se acumulan en el hígado y en otros órganos. Si bien este estudio es realizado en cíclidos africanos, para poder realizarlo debieron recopilar toda la información sobre peces ornamentales que existe. Y en su estudio expusieron lo siguiente. Los alimentos con un porcentaje mayor del 50% de proteína son altamente dañinos para todo tipo de peces. La grasa superior al 10% provocan infiltración de grasa en el hígado y en otros órganos. También pueden provocar hemorragias, anemia, infertilidad e inmunosupresión. Descubrieron que el 5% de grasa es lo óptimo para entregar la energía necesaria para un pez adulto y menor al 10% para un pez en crecimiento. Todo lo demás será acumulado en el hígado y provocando otras patologías. También este descubrimiento fue bien importante, que lo hicieron Barrow y Lellis el 2000. Las hojuelas, al contacto con el agua, disuelven sus nutrientes hidrosolubles, como los aminoácidos esenciales, la vitamina C y el complejo B. El proceso que se realiza a alta temperatura denaturaliza las proteínas y destruye las vitaminas y los carotenoides. Y por último, las hojuelas solo se utilizan para la mantención de los peces y no para el crecimiento o la reproducción. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que la alimentación con hojuelas no es la más óptima para nuestros peces. De la proteína, lo más importante que debemos saber es su fuente de origen, ya que de esto depende es que sea digerida por los peces o eliminada como desee. ¿Cuál es la proteína de mala calidad? Todos los derivados post-procesamiento de pescado, también conocida como harina de pescado y etiquetada en inglés como meal. Si el fabricante no señala a qué pez corresponde su harina de pescado en la etiqueta, quiere decir que utiliza la harina de pescado común, que es hecha por peces pequeños, huesudos, con poca carne y muy económico, lo que hace que la biodisponibilidad de proteína y la calidad de este alimento sea muy baja. ¿Cuál es la proteína de alta calidad entonces? Es aquella derivada de pescado entero o krill entero, denominada en su etiqueta en inglés como whole. Esto debe aparecer dentro de los dos primeros ingredientes de la lista. Esto es lo que separa un alimento de alta calidad con un alimento de baja calidad. Si el primer ingrediente no es krill o pescado entero y tiene un porcentaje menor al 9% de ceniza, podemos saber inmediatamente que el fabricante utilizó un exceso de cereales, como la soya, la cebada, el trigo, para rellenar este pellet. Y existe una gran diferencia entre que el fabricante utilice krill o utilice otro crustáceo o camarón, ya que el krill necesariamente se tiene que utilizar entero. Sin embargo, otros crustáceos, como la Artemia salina, como los camarones mysis, el gamarus, puede utilizarse en mayor porción su concha que la carne, ya que se puede despojar.